Encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 1 y 2. En estas semanas llevaremos la serie de Malaquías. En este mes estaremos escudriñando y meditando los reclamos de Dios a su pueblo. En 3 semanas les quiero mostrar lo que el Señor hablaba a su pueblo, pero también daba esperanza para un remanente fiel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos ahí en Malaquías, capítulo 1, verso 1. Profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Puedes tomar tu lugar, hermano. Entra en un cuestionamiento preguntando, más bien afirmando el Señor, te amo. Le dice a su pueblo, te amo. Pero el pueblo en su incredulidad, ¿cómo nos amas? Y si nos vamos un poco a la lógica humana, en ese tiempo las condiciones de vida no eran las mejores. Estamos hablando de un pueblo que acaba de regresar a Jerusalén y acaba de regresar a su tierra, y al regresar a su tierra, que ya habían hecho los muros, ya estaban construyendo el templo, ya están los últimos puntos a recibir la promesa que habían dado, que les había dado de la redención de su pueblo. En ese momento el pueblo empezó a ser, y lo voy a decir con esta palabra, mediocre. Mediocre en el sentido de todo lo que había hecho Dios y lo que era su parte de hacer del pacto. Y ellos empezaron a vivir conforme a su voluntad, y todos sabemos que nuestras decisiones llevan consecuencias. Amén. Nuestros actos nos llevan a veces a la condición de vida, y la condición de vida que tenía el pueblo en ese momento era de miseria. Era de incertidumbre porque no tenían un ejército que los respaldara. No había un poder que los pudiera sostener. Económicamente no estaban bien. Y eso me lleva a pensar, muchas veces en nuestra vida podemos estar en esa condición. Voy a servir a Dios y voy a seguir a Dios, pero de pronto las finanzas no son las más óptimas. O los problemas en la familia surgen y son cada vez más fuertes. Y conforme van creciendo los problemas o las situaciones adversas, en lugar de adorar a Dios como lo vimos hace un tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Reclamamos. Empezamos a reclamar. Si vivo al día, pastor, ¿cómo es que Dios me ama? Si mis finanzas están al límite, ¿cómo puedo vivir de la bendición de Dios? Si cuando me metí a la iglesia vino problema tras problema, ¿cómo podemos decir que Dios nos ama? Bueno, Dios nos ha escogido. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando digo Dios nos ha escogido, no es porque nosotros seamos perfectos, no es porque nosotros seamos lo mejor, sino por su gracia y su misericordia. Él nos escogió a cada uno de nosotros para ser hechos sus hijos. Y lo mirábamos, Él nos escogió y nos transformó y nos hizo sacerdotes. ¿Sí se acuerdan de esa palabra, que nos hizo sacerdotes? ¿Cuántos de aquí son sacerdotes? Sacerdote es aquel que podía llevar la ofrenda o el sacrificio a la presencia de Dios y Dios lo recibía. Y en este punto histórico
empezaron a recordar esa parte de la historia porque siendo contemporáneos de Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Le leyó la ley y empezaron a vivir conforme a la ley. Pero vivían de la ley de una manera, y vuelvo a mencionarlo, mediocre. Así vivían ellos. ¿No me creen a mí? Vamos a lo que dice la Biblia. Empieza un reclamo en el verso 6. Y vamos a ver ese verso con la voz de Dios, porque empieza a hablar Dios a través de Nehemías. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ya se voy a dejar de leer antes de continuar el siguiente punto. Pero en el verso 6, Dios hace un reclamo. Dicen: ustedes dicen que yo soy su Dios, que yo soy su padre. Pero si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está ese temor santo? ¿Por qué? ¿Dónde está su honra? Cuando un padre en estos tiempos de la Biblia daba una instrucción, no se podía refutar en lo más mínimo. Se seguía y se obedecía, y no solamente se obedecía, se procuraba por hacer bien las cosas. Yo sé que actualmente todos los hijos son súper obedientes. Aquí estoy hablando con la mayoría de los padres. Y verdad que ustedes, cuando le indican algo a su hijo, lo hacen de la mejor manera. Lo intentan. Bueno, se esfuerzan. O sea, no es como en mis tiempos, porque a veces era: saca la basura, y yo, ay, otra vez yo. Sus hijos no son así, ¿verdad? Yo sí era así, yo lo reconozco. Pero en ese tiempo, cuando el padre daba una instrucción, se obedecía y se hacía de la mejor manera. Y no se podía hablar mal del padre, y no podrías avergonzar al padre en público, porque si no, la ley aquí mandaba apedrear. Si un hijo deshonraba al padre, ¿cuál era el castigo? La muerte. A veces veo en el mercado y veo niños que ¡ay! Le avientan la cosa a la mamá, y dice: santo Dios, qué bueno que ya no vivimos en la ley, porque si no, sacamos a ese niño al estacionamiento y pobre de él. Pero actualmente le han dado más autoridad a los hijos, cuando principalmente el que lleva la autoridad en la casa debe ser el padre. Y en lugar de abonar la madre para decir: obedece a tu padre, ¿qué dice la mamá? No le hagas caso. Ay, está enojado, déjala que se le pase. Suele pasar en otras iglesias, aquí no, disculpen. Aquí no pasa eso. Pero cuando se deshonraba al padre era algo horrible. Y aquí ellos le decían: Abba, Padre, Él es nuestro Señor. Y dice: bueno, si yo soy su Señor, ¿por qué no me obedece? Si soy su Señor, ¿por qué no me dejen en vergüenza ante los otros pueblos? Al contrario, honrenme ante los otros pueblos. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Hacía todo lo contrario, deshonraba. ¿Y qué es lo que hacían los demás pueblos? Se empezaban a burlar del Dios de Israel por la condición que vivía su pueblo. Ahora, llevamos este pensamiento en la actualidad.
Tratemos de meditar. Nuestras actitudes hacen que las personas glorifiquen a Dios o que se burlen de Dios. ¿Cuánto silencio hay, Dios mío? Vuelvo a hacer la pregunta. Nuestras actitudes, tal vez no me entendieron, ¿verdad? Por eso se quedaron en silencio. Tu testimonio hace que las personas se acerquen a Dios o que se quejen de Dios. Si así son los cristianos, ¿para qué voy? Si así son en la iglesia, mejor me quedo afuera. Dice que es cristiano. ¿Y ve? Es de los mejores en el chot. Es de los mejores. Se sabe el caballo dorado, la chona y Juan el bailador. Pedro el bailador, no sé cuál es el bailador. Y de pronto decimos ser cristianos, pero nuestro testimonio está totalmente alejado de ser un hijo de Dios. Decimos que Él es nuestro Padre, pero lo honramos con nuestros hechos. Peor aún, decimos que Él es nuestro Señor. Eres mi Señor. ¿Y qué es el contexto de Señor? El amo del esclavo. En estos contextos Él sería como el jefe, el patrón. Pero en ese momento el amo del esclavo tenía todos los derechos sobre el esclavo. Él decía cuándo descansaba y cuándo no. Y cuando daba una instrucción, el esclavo igual de la misma manera obedecía. Y sin refutar ni rezongar. Y mi pregunta es, y muy importante, sin ignorar. Cuando el Señor nos da una instrucción, ¿nosotros vamos y la hacemos? Vámonos con la instrucción más clara y sencilla. Ir por todo el mundo y hacer. ¿Cuántos discípulos tienen? ¿Cuántos discípulos tienen? Dice, no, es que eso es de los pastores. No, esto es para todos aquellos que han decidido amar a Dios y seguirle a Él. Ir y hacer discípulos. Es lo que dice tu Señor, tu Dios. ¿Y dónde está el temor de obedecer a Dios? No, es que todavía no estoy listo. Bueno, si todavía no estás listo, mínimo te estás preparando. ¿Estás entrando a estudios? Está el instituto bíblico, hago la invitación y cri. ¿Por qué no nos preparamos? Decimos, es que no estoy listo. Bueno, si no estás listo, prepárate para darle lo mejor a tu Señor. Pero ya está siendo muy estricto el pastor. Mejor sigue el siguiente verso, pastor. Usted está muy legalista el día de hoy, van a decir. Pues en el mismo contexto del texto que estamos leyendo dice una palabra que ya hemos hecho referencia. Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Volvemos a la referencia del sacerdote. Aquí somos linaje escogido, pueblo santos, somos sacerdotes escogidos. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, levante la mano aquí. ¿Quién ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, en este nuevo pacto tú eres un sacerdote. ¿Por qué eres un sacerdote? Porque el sacerdote es el que entraba a la presencia de Dios para darle la adoración. Y en este momento, en este contexto histórico, tú tienes toda la libertad para entrar a la presencia de Dios y darle la mejor adoración. Dile que está al lado, tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Dile, tú también. Tú también eres un sacerdote. Y ahora no le digas al que está al lado, solamente cuestiónate, ¿qué tipo de adoración le estoy dando a Dios?
¿Quieres saber el tipo de adoración que estaba dando el pueblo en ese entonces? Vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando ofreces el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿Será aceptado, dice Jehová de los ejércitos? Para que me pueda explicar un poco, la ley decía en qué condiciones tenía que ser presentado un animal. Acompáñame por favor a Levítico, capítulo 22, perdón. Estamos hablando de ellos que vivían totalmente en la ley. Y en la ley, ¿qué tenían que hacer? Ofrecer animales en sacrificio, primero de arrepentimiento y de agradecimiento. Esos eran los motivos por los cuales tenían que llevar animales. Y miren lo que dice el 22, verso 20. ¿Estamos todos ahí? Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio y ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. ¿Y qué son los defectos? Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni ellos podrán ofrecer ofrenda encendida sobre el altar a Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido o mayugado, rasgado o cortado, ni vuestra tierra lo ofreceréis. Por último, el verso 25: ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el plan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. La ley decía: si tú vas a presentar un animal en sacrificio, tiene que ser en buenas condiciones. Si está tuerto, si le hace falta una parte, o incluso si nace, ya ve que a veces nacen perritos hasta con 6 dedos, o tienen algún otra extremidad que sale de más, o cualquier animal que nace sin mano, o cualquier otra cosa, no podía ser aceptado en el sacrificio. No podían traerlo, porque si lo traían, ¿qué es lo que iba a hacer? El sacerdote tenía que rechazarlo. Y pueden decir: bueno, es que el pastor no debe de aceptar ninguno de los sacrificios mundos, nada de fuego extraño. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto que la adoración son la música lenta. Así lo hemos puesto en el concepto de la iglesia. Vamos a cantar alabanzas y adoración, y pensamos que la alabanza es el chun ta ta chun ta 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 ta. Va rápida, ta 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 ta, es alabanza. Va lenta, pum ta ta pum, es adoración. Y estamos completamente equivocados en ese concepto. La alabanza es cuando damos todas las cualidades de Dios y decimos que Él es bueno y por eso merece toda la gloria. Esa es alabanza, ya sea con música rápida o con música lenta, pero cuando exaltamos y decimos: cuán grande es Dios, ¿qué estamos haciendo? Alabando, porque estamos dando sus cualidades, cuán bueno es Él. Eso es alabanza. Bueno, entonces, ¿qué es adoración? Adoración es rendición plena
ante alguien. ¿Por qué dicen rendición? Cuando hablamos de idolatría es porque están adorando a una imagen. ¿Y qué es lo que hacen las personas cuando ven una imagen? Van y se hincan y hacen reverencia y hacen liturgia para quedar bien con la imagen. El Señor aborrece eso. Pero dice, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que la adoración es rendición completa. ¿A quién? A Dios. Rendirte por completo a Dios. ¿Y cuántos de aquí nos hemos rendido por completo a Dios? Podemos criticar a los que estaban en el tiempo de Malaquías, porque le llevaban lo peor. Le llevaban los peores animales y panes ante la presencia de Dios. Y nosotros entendemos que Jesucristo murió por nosotros e hizo un nuevo pacto. Y en ese pacto ya no tenemos que tener ningún oveja, carnero, vaca, ya no hay que derramar ninguna gota de sangre. ¿Por qué? Porque Él en la cruz derramó hasta la última gota de sangre para un pacto nuevo, donde ya no tienes que ir solamente al templo para adorar a Dios, sino lo puedes hacer en la intimidad de tu casa y buscar su presencia. Ese es el nuevo pacto, que tú en tu casa puedes adorar a Dios. Creo que no les emociona adorar a Dios. Y si no les emociona adorar a Dios, imaginemos qué tipo de sacrificio le estamos dando a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio le estamos dando a Dios? ¿Le damos los primeros minutos de la mañana? En cuanto despertamos, ¿agradecemos lo que Dios hace en nuestra vida? ¿O tenemos que ver el Facebook para ver cuál es el nuevo meme? ¿O tenemos que revisar cuál es el topping 30, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que está de moda en el momento. ¿O estamos buscando en las noticias para ver cómo amaneció el mundo? ¿O simplemente amanece el día y decimos 5 minutos más y nos volvemos a acostar porque es más placentero darle todo el placer a la carne en lugar de darle toda la gloria a Dios? ¿Qué tipo de sacrificio le estamos dando a Dios? ¿Qué tipo de ofrenda? Podemos criticar a ellos. Llevaban al borreguito más feíto. Llevaban a la vaca que ya estaba viejita y pues ya no le sacábamos leche, pues lleven eso. Y le daban las sobras y lo último a Dios. Y mi pregunta es, ¿tú no le estás dando las sobras y lo último a Dios? Lo último de tu tiempo. Ya cuando te vas a dormir, sí, cierto, Señor, gracias, amén. Ya cuando das el primer bocado, no agradecí a Dios, Señor, bendice los alimentos en nombre de Jesús, amén. Porque todo lo dejamos al último, o más bien, a Dios lo dejamos a lo último. ¿Qué sacrificio le estás dando a Dios? Me acuerdo cuando salió ese canto y todo el mundo lo cantábamos. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Y se convirtió en un himno y le dábamos lo mejor en el cántico, pero salíamos y nos olvidábamos de Dios. Y aquí nos damos cuenta que no es solamente lo que decimos con nuestra boca, sino cómo vivimos ante Dios. Si tú dices, ¿en qué le he fallado a Dios? ¿En qué lo he menospreciado? ¿Qué es lo que no le he dado a Dios si estoy aquí? Ya lo estoy escuchando, pastor. ¿Qué más quiere? No, yo no quiero nada. Yo quiero que consagres tu vida a Dios. Porque en Él encontraremos lo mejor. En Él está la salvación. En Él está la bendición. Pero seguimos con la misma letanía y la misma religión y pensamos que el único sacerdote es el pastor.
Y nos portamos bien ante el pastor. Pero se da la vuelta el pastor. Ya se fue el pastor, vámonos. Ya no está el pastor, entonces ahora sí. Y ahora sí lo que ustedes quieran. Qué insensatos somos, porque no se tienen que esconder de mí. Dios los ve a cada instante de su vida. Dios los ve a cada minuto que está pasando. Y Él sabe cuando lo deshonras a Él o no lo honras. Él conoce todo tu corazón. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Habéis además dicho: oh, qué fastidioso es esto. Ay, el pastor cómo nos regaña, qué fastidioso es esto. Y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, enfermo, presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová: maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete sacrificio a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido a todas las naciones. ¿Engañamos a Dios? ¿Tú engañabas a Dios cuando en el año nuevo, este año ahora sí voy a leer la Biblia completa? No, este año sí me voy a comprometer. No, este año sí voy a servirle a Dios. Se termina el 12, bueno, pues saca la sidra, vamos a celebrar, ¿verdad? Que ya es año nuevo. Bueno, ya es año nuevo. Bueno, ¿qué tal si ponemos música y nos olvidamos de todo lo triste? Bueno, ya es año nuevo, ¿y por qué no? Y empezamos a darle más placer a nuestra carne, placer a nuestra carne, placer a nuestra carne. Y lo que le habíamos prometido a Dios, no lo empezamos a cumplir iniciando el año. Decimos, le voy a dar lo mejor a Dios, y empezando el año lo consagraste orando y adorándolo a Él. Dice, le quiero dar lo mejor a Dios, y en estos primeros días has hecho por obedecer su palabra. Es el primer domingo del año. Dije, los hermanos con el propósito que hicieron, van a llegar todos temprano. Y antes de que empiece la música van a estar, amén, amén, aleluya, aleluya. Los hermanos van a estar fervientes que ya empieza el servicio para alabar a Dios. Y faltan 5 minutos. Cri, 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 cri. Y cri, cri por allá. Llegó antes cri, cri que todos nosotros. Decimos, vamos a darle lo mejor a Dios. Y nosotros decidimos darle 2 horas a Dios a la semana. Y todavía de esas 2 horas que decidimos dárselas a Dios, se las damos mal. Si en esto visible fallamos, ¿cómo estará nuestra intimidad? ¿Cómo estará lo que le ofrecemos a Dios cada mañana? Me puede decir que soy muy duro. Uy, pastor, pues si quiere ya no vengo a la iglesia. No. El deseo de mi corazón no es hablarte duro para que tengas miedo de mí. El deseo de mi corazón es que tú recibas la palabra y tengas temor santo y quieras honrar a Dios. Porque es la que el Señor nos manda a ofrecerle lo mejor. Le queremos dar lo mejor a Dios, pero le terminamos dando las sobras. Le queremos dar lo mejor de nuestro tiempo, pero le damos poquito tiempo. Le queremos dar lo mejor de nuestra vida, pero preferimos estar aprovechando el tiempo para estar dormidos, acostados o viendo Netflix o cualquier otra cosa en lugar de buscar la presencia de Dios. Yo no te digo que no duermas. Yo no te digo que no veas una película. Yo no te digo que no hagas las cosas cotidianas. Yo te digo que en esas cotidianas tú tengas presente a Dios y todo lo que hagas se lo consagres a Él.
Pero si de todo lo que vas a hacer te olvidas de Dios, le estás trayendo lo mutilado. Le estás trayendo las obras. Le estás trayendo lo que te sobra. Y si Él es tu Dios, si Él es tu Padre, si Él es tu Señor, le deberías de dar lo mejor a Él. Lo mejor a Él. Lo mejor para su gloria. Ahora entonces, ya porque le hemos ofrecido lo peor, ¿estamos descartados? Eso es lo increíble de nuestro Dios. Que Dios es grande y poderoso, Él es justo. Pero a dar una expresión, Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Porque si no fuera misericordioso al momento de que nosotros nos hicimos sacerdotes en el nuevo pacto e entramos inmundos ante su presencia, caemos muertos. Pero en su gracia y su misericordia, Él nos da tiempo. ¿Y para qué nos da tiempo? Para volver nuestro corazón a Él y darle lo mejor a Él. Juan, ¿me puedes acompañar por favor con el piano? Y quiero que todos los demás tengan ahí su Biblia en Malaquías capítulo 1, verso 9. ¿Por qué no te pones de pie para leerlo juntos? Su gracia y su misericordia nos ha alcanzado. Y Él da todavía esta oportunidad. Y dice el verso 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lee conmigo. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Aún puedes levantar tu voz y Él te va a escuchar. Y cuestiona, ¿cómo te va a escuchar si sigues practicando lo mismo? El Señor te quebranta para que ya no vivas igual, para que ya no le des las obras a Dios. Si te he hecho sentir mal, discúlpame, pero no fui yo, es el Espíritu Santo que te quiere redarguir de lo que hemos hecho mal. Y le demos toda la gloria a Dios. Y clamemos a Él, porque aún hay tiempo de gracia. ¿Y por qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a pedir? Señor, soy inmundo, pero yo sé que tú en mí puedo ser mejor. Renuévame, Señor. Renueva mi vida. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva todo mi ser para ser más conforme a tu corazón y no a mi carne. Renuévame, Señor, para ser como tú deseas, no conforme a mi condición pecaminosa. Renuévame, Señor, para darte la gloria con toda mi vida. Renuévame, Señor, para darte el mejor sacrificio de adoración. ¿Por qué no lo cantamos juntos y decimos eso?